ponemos en marcha un nuevo episodio de Converso. Hoy nos visita Roberto Peirano. Estamos, siempre estamos. En la ruta que transitas, en la casa que soñás, en el tren en el que viajás, en la cancha donde alentás. Estamos, siempre estamos. Cuidando a nuestra gente, construyendo comunidad, aportando al mundo que soñás. Estamos, siempre estamos. En cada bolsa, en cada camión, en cada proyecto. Cementos Avellaneda, más de 100 años construyendo futuro. En la vida lo importante es elegir lo que te hace bien. Por eso te brindamos lo que necesitas. Productos de primerísima calidad, asesoramiento personalizado, servicio postventa, el mejor precio de contado y la mejor financiación con créditos personales y cuotas sin interés. Tenemos lo último en tecnología, hogar, muebles, tiempo libre, herramientas y muchas más. Encontrá todo esto en nuestras sucursales, en la web o desde tu celular. Y disfrutá de lo que te hace bien. Casa Silvia. Vos elegís. Roberto, qué placer tenerte en la charla. Bienvenido. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y bueno, vamos a disfrutar, a charlar y agradecerles. Sí. ¿Qué es la música, Roberto? Es algo tan hermoso. Yo siempre digo de la suerte, todos los días me lo pregunto, digo yo, de que me da la vida, que me da Dios, que me da la vida de poder expresarme y a través de la música. O sea, mi vida es la música. Bueno, después lo podemos seguir, digamos, profundizando más. Todo lo que me ha dado, me dio una familia, me dio amigos, conocer lugares. Y bueno, yo creo que lo agradezco tremendamente. Me dio un trabajo, me jubilo a través de la música. Lo pude hacer acá en Olavarría, que siempre digo, ¿no? O sea que para mí la música es mi vida. Sí. Esa era la pregunta que venía casi por repercusión de la primera. Sí. ¿Pudiste vivir de la música? Gracias a Dios, sí. Mira, yo... como todos, tenía 17, 18 años y bueno, ¿por qué, Peira, no te vas a Buenos Aires? Vos tenés que estar en Buenos Aires, bla, bla, ¿viste? Y bueno, voy. Tuve varias posibilidades, pero en un momento parecía que Buenos Aires se me caía encima. Para mí era un monstruo, era muy grande Buenos Aires, todo muy rápido. Yo soy más tranqui, ¿viste? Y me vuelvo. Y cuando volvía en el tren o el micro, no me acuerdo, digo, bueno, yo me vuelvo a mi ciudad, pero yo voy a vivir de la música. Y así fue. Empecé a estudiar con profes de Buenos Aires, había que estudiar tal estilo, iba con ese. A veces salía con el tren de las 2 de la mañana, llegaba a las 8, a las 9, no conocía a nadie en Buenos Aires. Hoy en día hay mucha gente que yo podía ir y parar y no conocía a nadie, así que daba vuelta hasta que se llegaba el horario, daba la clase, y había un tren, me acuerdo que ahora no está más, que era el de las 5 de la tarde, me parece que estaba de vuelta en las noches acá, y así, ¿viste? No alcanzaba el dinero, pasaba un mes, pasaba 2, volvía, y en ese, digamos, todo ese viaje que hice de estudiar, tuve con profesores capos, bateros. El maestro de batería fue Horacio Gianello, que era el baterista de Arcoiris. Después tuve el maestro de él, Oso Picardi, un profesor de jazz que ha enseñado en media Argentina, Quintino Sinelli, tanta gente, tomar cursos. Ahora lo último hice un curso online con Pipi Piazzolla a través de la Universidad de Roca, que es la propuesta era la batería en el tango moderno, o sea, en la música del abuelo, o sea, en la música de Astor Piazzolla. Así que bueno. Me quedo con esto, Buenos Aires se me venía encima. ¿Cuánto tiempo tuviste a Buenos Aires viniéndose de encima? ¿Cuánto tiempo estuviste cuando allá? yo fui, que estuve parando en Valentina Alsina y habré estado un mes
Un mes. Fue corta la estadía. Sí, fue corta. Tuve mucha experiencia ahí, muy cerquita no digo de tocar con el Flaco Spinetta, pero estuvimos ahí porque él quería grabar el disco, que en este momento no me acuerdo, fue uno de los discos más capos, que lo graba el hermano de él, creo que era Gustavo Spinetta. Hubo una posibilidad y llegamos a él a hablar, tenerlo así, y él decía, bueno, no, que ya tenía batero y que el disco lo iba a grabar el hermano. Y después los chicos donde yo estaba parando me habían invitado para que me quedara a tocar en que serían los grupos de barrio, ¿no? Pero no, me volví. ¿Qué te tiraba de Olavarría? ¿Qué te traía a Olavarría? Y viste, soy demasiado localista, a mí me costó también despegar del barrio donde yo nací en Villa Floresta, pasando el Paso Nivel, ahí en la Balcarce y Amparo Castro, y ahí estuve 20 años, me costó horrores dejar esa casa. Mirá, hasta que un día ya nos habíamos cambiado, nos fuimos a lo que hoy vive mi hijo ahí, ¿no? Que sería con mis padres en el barrio Pin. Y un día voy al cine y cuando quiero acordar estaba en la puerta de mi casa, me vine solo, ¿viste? Me costó. Y bueno, así en todo, ¿viste? Me paro en esa casa de Villa Floresta un ratito. Supongo que ahí transitaste tu infancia, tu adolescencia, tu todo. ¿Qué recordás? ¿Qué tenés de ahí, de ese barrio que hoy te defina? Mirá, los amigos, porque éramos un total de 8 o 9 que fuimos a la primaria juntos, a la secundaria juntos. Mi primera batería, que eran los tarros, los famosos tarros de residuo, yo me los juntaba y me los traía para mi casa. Y ahí me armaba la bata, ¿viste? Y después venían las vecinas y le decían a mi mamá, Juana, no está el tarro basura acá porque seguro que lo tiene Roberto, ¿viste? Y tengo testimonio, ahora ya no tanto, pero de gente que decían, Peiranito no nos deja dormir la siesta, porque yo le daba con un caño, ¿viste? Y también el recuerdo de unos vecinos que cuando hacían fiestas, el show era yo. Ponían música con un combinado y yo arriba de una silla con palo, con lo que tenía, acompañaba paso doble, la música en ese tiempo, ¿no? Todo de oído en ese momento. Todo de oído, sí. Yo empiezo a estudiar, un día le digo a mi mamá, tal vez un poco mucho antes de lo que estoy hablando ahora, mi mamá van a un baile, que el club era La Flor del Barrio, que hoy en día es donde está este galpón acá frente al Monumento San Martín. Claro. Ahí. Y bueno, mi mamá sale a bailar con mi papá y yo agarro una silla y yo me puse abajo del escenario, sí, o sea, a mirar la orquesta. Y yo lo único que veía era el baterista. Entonces le digo a mi mamá cuando veníamos, digo, yo voy a ser baterista. Dice. Bueno, mi mamá hace todos los trámites y entro al conservatorio. No vayas tan rápido ahí. Sí. En esa familia del barrio Villa Floresta, ¿quiénes eran? ¿Eran mamá? ¿Cómo? ¿Cómo estaba formada esa familia de Villa ahí Floresta? Era mi mamá, mis 2 tías y mi papá. O sea, mi mamá, donde iba mi mamá, iban mis 2 tías. ¿Viste? Era una risa porque mi papá me decía algo y tenía que pelear con mis 3 tías. Era así, ¿viste? Porque salían en defensa, hijo único, así que te imaginas, ¿no? Mimado por todos lados. Por todos lados. Consentido por todos lados. Tremendo. Al repasar un poco tu historia, y veo que no fue caprichoso mi repaso porque lo estás trayendo vos, mamá tiene un rol muy central en tu definición, en esto, digo, en esta afirmación, quiero ser baterista, y mamá fue la que llevó... Sí, y mirá, yo creo que iban 2 años, estaba en el conservatorio, había otra metodología de enseñanza. Entonces estaba bien marcado el tema de la teoría y el solfeo y la parte instrumental. Y yo no sentía un tambor, una batería, no sentía nada, sentía todos instrumentos de orquesta, digamos, clásicas. Y entonces le digo a mi mamá, yo todavía no he agarrado un instrumento, todo era teórico, pero digamos, a un instrumento. Entonces mi mamá
habla con el director y le dice que bueno, que yo quería batería. Entonces le dicen que ahí no daban clase de batería ni tampoco percusión, no estaba la cátedra. Entonces mi mamá dice, ¿y a dónde puedo ir? Dice, ¿por qué no ve los hermanos Rossi? Los hermanos Rossi eran una familia de músicos. Mi mamá lo ve a Hernán Rossi, que era, en sí él no era baterista, él tocaba el violín, pero de los hermanos era el que se daba más maña para después cuando tocaban lo que antes se le decía la característica. Antes era típica y característica. La típica los tangos y la característica los fostros, paso doble, algún calipso. Hernán Rossi, que era violinista, tocaba la batería. Y él le dijo, yo no soy baterista, pero usted, le insistía mi mamá, usted no le puede enseñar lo que usted toca. Si él no toca y usted está tocando, me dice, bueno, yo voy a conseguir un libro, y así fue, conseguí un método, y se lo agradecí toda la vida porque él me hizo entender que uno primero es músico, y después está el instrumento con el que hace música. O sea, yo iba a hacer música con la batería. Entonces, estaban las notas, estaban las figuras, igual que cualquier otro instrumento, pero llevado a la batería. Él me lo inculcó yo creo que tenía 11 años, 12. ¿Y el conservatorio lo colgaste en ese momento? Sí, ¿Te dedicaste con Rossi? Sí. Y bueno, un día él me dice, bueno, Peiranito, hasta acá llego yo. Dice, vos estás desarrollando muchas cosas de oído importantísimas, dice que... Y bueno, a partir de ahí empiezo a tocar el primer baile que toco es a los 15 años. En un lugar que todavía lo recuerdo, que es Portalé, la estación Portalé. Y bueno, de ahí 15 años no paré más. ¿Y la primera batería propia cuándo llegó? Cuando comienzo a tocar el primer baile, la compra mi mamá, una Radaeli. Y hay una anécdota con eso porque es tremendo. Entonces, no me vas a decir que es la que le pasó Puloy a los palillos. Sí. A los platillos. Sí, eso quedó. Bueno, pero contala, porque yo un poco la conozco, pero fanática, claro, entonces, mamá. Era una batería usada. Entonces mi mamá dice, mirá cómo están estos platillos. Estaban oscuros. Brillaban. Viste, yo los pongo en el baile, le pegaba, parecía una caja de zapatos. Yo no entendía. Yo digo, será el salón muy grande. Claro, los pasó de largo, ¿viste? Quedaron brillantes, pero ni para atrás sonaban, ¿viste? Insistidora mamá, con que el nene fuera baterista. No, tremendo. Mis padres me ayudaron. Mirá, cuando yo me caso a los 21 años y mi señora, ella toda la vida trabajaba en el hospital, en la parte administrativa. Y mis ingresos eran a través de lo que podía tocar o algún alumno. Y como profe, digamos, desde la parte, llamémosle comercial, un desastre yo. Y mirá, profe, no me alcanza, bueno, está bien, el otro, viste, va. Entonces mi papá, él trabajaba en tribunales, y él por problema de la vista, él iba a dejar de trabajar, y podía entrar yo. Yo tenía un estudio secundario, que era cuando se decía el tema de la contabilidad. Entonces yo siempre digo, bueno, me falla algo para el tema de la música, me voy a tener un recurso de decir, bueno, me meto algunas horitas a llevar la contabilidad de algún negocio. Entonces mi papá me dice, mira Robert, dice, yo tengo que dejar de trabajar y podés entrar vos. Es un trabajo que tenés seguro, inclusive me tocaba la casa también, porque yo entraba como una especie de lo que se sería, ¿cómo es el nombre? En este momento no me acuerdo. Bueno, el trabajo era, vos tenías que servir el café, llevar a hacer... Ordenanza. Entonces, mi papá, eran dos. Entonces yo entraba en el lugar de la otra persona que subía al cargo de mi papá y yo comenzaba de ahí. Y inclusive poder trabajar después adentro, o sea, la mesa de entrada. Y yo digo, y era mediodía voy a ser, no sé, yo decía, empleado de la justicia y mediodía músico. No me cerraba, ¿viste? Y le digo a mi papá, ¿vos me la dejás pensar, papá? Sí, dice, tenés tiempo. Entonces digo, cuando decidí, mi papá habrá dicho, mira papá, me la voy a jugar por ser músico.
Y mi papá, no, está bien, dice, ojalá que la decisión que tomaste sea esa. Gracias a Dios, mis padres me acompañaron, ellos fallecieron de edad avanzada y me vieron que pude vivir de la música. ¿Cómo se llamaban? Mi papá Juan Roberto, y mi mamá Juana. Ella sea Juanita, no me diga Juana. Después mi tía Negra y mi tía Mota. Así que pese a ser único, una familia grande igualmente. Había varias personas ahí dando vuelta y acompañando este desarrollo del Peiranito. Permitime llamarte así. Sí, que así, ¿cuántos me decían? Y aparte, qué sé yo, a veces, cuando una vez entro a tocar un grupo, los Dodgers, los Dodgers y La Sombra eran los grupos, en ese sentido, en lo que sería los recitales, los boliches, ya hacían temas de Los Gatos, y casualmente los dos grupos nos vestíamos muy parecidos a Los Gatos. Habíamos visto una vez una tapa de un disco, las camisas floreadas con cuello más, pantalones a raya apretado, botas, ¿viste? Y le digo a mi mamá, mirá mamá, le digo, el grupo que entré a tocar, yo tendría 18 años, la vestimenta es bota con cierre y toda la camisa y todo. Mi mamá, bueno, hacer la camisa, comprar las botas. Resulta que cuando vamos a tocar el baile, me acompaña mi mamá, y el resto de los músicos, ninguno tenía bota. Yo le dije, ¿viste? Uh-huh. Entonces mi mamá le dice a uno de ellos, dice, pero ¿ustedes nos trajeron las botas? No, dice, lo que pasa es comprar una bota. Ay, Roberto me hizo comprar botas porque usted decía que tenía que tener botas. Le volaseaba, ¿viste? Bueno. Y, a ver, siempre entiendo que cuando uno quiere vivir de algo, hace todos los esfuerzos para que se vayan dando las determinadas circunstancias. Sí. Me quiero quedar en ese Peiranito que miraba la batería como deseándola. Vaya a saber qué conexión tendrías. ¿Qué habías? ¿Nunca indagaste por qué te atraía tanto la batería de chico? Es que, no sé, la verdad, que después, mirá cómo son las cosas. Yo hace poquito lo dije en la clínica que dicté acá para el conservatorio, en la escuela 8. No sé qué pregunta me hicieron, y yo contesté que era algo, me decían, che, Robert, vos todo lo que tocás, sea muy sencillito o complejo, te suena todo. No estamos hablando de volúmenes, sino que la cosa suena, ¿viste? Y le digo, mirá, yo después, cuando empieza esto el tema de la batería, aparecen los Beatles, aparecen Deep Purple, Joe Cocker, Tina Turner, todos, acá Spinetta, y yo escuchaba la música, cuando en realidad a veces los bateristas escuchábamos la batería primero. Yo escuchaba la música, y eso me llevaba a que después hacerlo en la batería me resultaba más fácil. No hace mucho lo dijo un batero, un capo, que dice que primero hay que escuchar la música y después lo de la batería sale solito. ¿Viste? Si yo escucho mucha chacarea, escucho una chacarea, pero la escucho del contenido general y no prácticamente de lo rítmico, después me va a resultar más fácil. Porque si no, si yo lo apunto desde la rítmica, después voy a tener que andar buscando conceptos, y si no lo escucho, me encierro mucho en lo mío. Queda como una cosa aislada dando vuelta ahí. No voy a enganchar, ni los músicos van a tener, digamos, el ensamble que hay que tener, ¿viste? Pero bueno, los tambores, ¿viste? Fue una cosa que se llama. Yo voy a un lugar y por ahí, que a veces voy a una playa o lo que sea, escucho algunos tambores, plum, ya me voy solo, ¿viste? A escucharlos, mirar, a veces me prendo. Es un sonido que claramente te llama desde muy pequeño. Es un sonido que viene con vos desde muy pequeño. Retomo la pregunta de ese Peiranito mirando la batería y haciendo los esfuerzos. Desde ese primer baile en Portalé para adelante, ¿cuántos fueron tus pasos? ¿Cómo fuiste dando pasos? Bueno, el grupo que yo toqué eran los Rangers. Yo toqué 2 años ahí. ¿Qué tocábamos? Bueno, en general en todos los bailes de campo. Todos bailes de campo. No sé cómo es que entro yo a los Dodgers, y ya qué pasaba. Los Dodgers tocaban
Fomento, que Fomento era allá arriba, y algunos ya boliches de acá adentro. Uh-huh. Bueno, ahí se me cambia, empezar a escuchar, ellos me dan, eran los discos, había que escuchar discos, como que la onda se empieza a hacer más rockera, digamos. Ahí también cambio la forma de tocar, me las podía arreglar como podía, porque antes no teníamos el teléfono, como decía, a ver cómo toca el batero de... Claro. Era escuchar y imaginarse, hasta que por ahí los veía vos. Yo tuve la suerte de tocar 2 veces con los Gatos, nosotros haciendo el telonero, en un baile en Ferro. Recién ahí pude ver cómo le pegaba Moro a la batería, ¿viste? Y resolvías cosas. Pero bueno, hasta ese momento era imaginar cómo le pegaba a Moro. Escuchar el disco y no había otra cosa. Uh-huh. Y bueno, después paso a Las Sombras también, con un estilo muy parecido a los Dodgers. Ya con Las Sombras había temas del pop internacional, ya hacíamos Rolling Stones, ya hacíamos Stephen, como hice esos temas. Después aparecen, como te digo, empezar a tocar temas propios y ya tratar de... Había un grupo que nosotros éramos Albedrío. Había algunos músicos de Los Condes, otros músicos de otros grupos, y la onda era los temas esos largos, donde se decía el rock sinfónico, que se le decía, la onda de Génesis. Uh-huh. Y bueno, ahí también empieza a cambiar mi faceta también, a aportar algunos arreglos, se hacía desde la batería, y bueno, y así empezaron a venir otros estilos hasta que aparece lo de Añoranza, que es folclore. Ahí quiero hacer un capítulo, porque ahí, creo que... Ahí hay un cambio, y Añoranza, un grupo vocal de 5 voces, y atrás en ese momento estaba tocando Chino Correa, Eduardo Timpanaro, y no recuerdo quién más. Entonces ellos graban, en Buenos Aires graban en Melopea, con Lito Nevia, graba un percusionista de Mar del Plata o La Plata, no me acuerdo bien. Presentan el disco acá y ese disco lo toco yo. O sea, ahí me tuve que adaptar a no tocar la batería, porque eso estaba grabado con un bombo de güero, unas congas y algunos platos y algún accesorio de percusión. Uh-huh. Con el correr del tiempo, con Eduardo Correa, tenía muy buena química los dos. Yo lo entendía perfectamente lo que él quería y él también conmigo. Tocábamos muchos solos, los dos. Y me dice, Eduardo, ¿por qué no incorporas la bata? Entonces, bueno, empiezo a incorporar la batería, sigo teniendo un bombo de güero en el set. Y bueno, yo siempre digo a los chicos de Añoranza que ellos me dieron la oportunidad de tocar folclore. Que te hago una pregunta acá. En ese momento tocar folclore, mejor dicho, meter una batería a tocar folclore era un terreno desconocido, pues no es como es hoy que uno ve el folclore y la batería ya es parte del set general de la presentación. Ahí hubo que aprender. Y aparte, en esos años eran 5 voces y nosotros, los arreglos eran de Chino Correa. El Chino fue un capo. Y lo bueno que teníamos era que nunca nosotros nos superponíamos a las 5 voces. Uh-huh. Y cuando había espacio para los músicos, estaban también. También estuvo Quique Olazo, las últimas formaciones fuimos con Quique Olazo. Y también no era, digamos, el folclore de hoy en día, donde está, vos viste la presencia de los violeros, está más rockero todo, se pega mucho más fuerte, pero estaba todo más tranquilo. Y bueno, con Añoranza tuvimos, yo siempre digo, fue uno de los grupos que trabajé más profesionalmente, ¿no? Uh-huh. Porque cuando fuimos a Chile, viajamos en avión, fuimos a Punta Arenas, festival de el folclore, como si acá fuera Cosquín o Jesús María, uh-huh. Porque los pueblos de lo que tiene Chile es el de la canción, que ya es en otro lado, lógico. Uh-huh.
Y bueno, viajar en avión, parar en un hotel 5 estrellas ya. Teníamos guías, tuvimos 4 días ahí y teníamos guías. Esas chicas que están estudiando turismo, queríamos nosotros salir a la ciudad y nos acompañaban las guías. Fuimos a un festival muy grande que Añoranza lo gana. El primer año fuimos como invitados. Y el segundo año Añoranza participa y gana el festival con el tema del chino El Sur está. ¿Cómo definirías musicalmente Añoranza? Sí, para la época, ¿no? No, en esa tremendo. época. Yo digo la verdad, nosotros estuvimos en Necochea, que se hizo un congreso porque estaban como queriendo, no digo desaparecer, pero había bajado más el tema de los grupos vocales en la Argentina. Entonces se hizo un congreso de 3 días donde estaban los grupos más representativos o los que habían sido los más representativos del folclore, los trovadores, y hacía un tocazo de grupos y tocamos y yo los veía ellos y veía Añoranza, digo, estamos ahí. Era un lugar que donde ibas a tocar con Añoranza quedabas re bárbaro. Tuvimos un festival de Varadero con León Gieco, Víctor Heredia, toda esa gente, y Añoranza estaba ahí. Hay un video que siempre anda dando vuelta ahí por YouTube y que cada vez que lo veo le descubro cosas, ¿viste? Le digo, pero mira qué bien sonaba, ¿viste? Muy lindo, sí. Había una anticipación de los tiempos en la formación de Añoranza y en cómo sonaba Añoranza. Sí. Porque ellos pasaron de el primer Añoranza, creo que Daniel Mestoy, él hacía los arreglos, él tocaba la guitarra, después tuvo Caracú, Álvarez, que le hacía el bombo, y después aparece esto atrás. Mira que nosotros íbamos a festivales y no había mucho con esa formación así. ¿Quién, ya salgo también, pero me parece importante pensar a la batería ahí adentro, ¿no? Sí. Esos arreglos que preparaba Correa estaban pensados ya con la batería incluida y desarrollada y pensada como concepto. Y te digo más, yo ahí también trabajo profesionalmente porque como el chino sabía que yo leía batería, entonces a veces para ganar tiempo, toma Roberto, miralo para mañana este arreglito de tal tema, y yo ya me lo repasaba, ya llegaba al ensayo, ya lo tenía, no me tenía que andar diciendo, me parece que... eso quedaba como base y lo demás se podía ir reformando, ¿viste? Sí, no, muy piola. Una forma de trabajar, mirá que éramos 8 personas, y tocando 8 personas arriba en escenario, ¿viste? Tiene que haber un ensamble, tiene que haber una coordinación, que eso un día nos destacó uno de los integrantes del grupo Los Trovadores. Decían, son 8 tipos y qué piola que está, dice. Nadie se encima con nadie, dice, buenísimo. Porque la mayoría de los grupos, esos grupos, estaba el grupo Supay, pero ellos no tenían música atrás, Supay, eran ellos. Eran ellos. ¿Viste? Sí. Y cuando te pensabas o te veías tocando con Añoranza o que continuabas creciendo, cada vez se consolidaba más, yo puedo entonces vivir de la música, imagino, porque ahí ese profesionalismo te iba fortaleciendo, que la decisión de no ir a tribunales había sido la correcta. No, por eso yo digo, bueno, yo creo que me la jugué, pero es como todo, ¿viste? Lo que por lo general cuesta mucho y después lo disfrutás, ¿viste? Y yo, volviendo al tema de hoy, decir, bueno, yo me había puesto que, ¿viste? Cuando decís, este paredón lo paso, lo traspaso, y fue eso, ¿viste? Me costó mucho sacrificio, ir a estudiar, actualizarte. Cuando yo entro a trabajar, a dar clase, digamos, a tener un trabajo oficial, era el año 84, 85 creo. Empiezo a dar clase en la escuela municipal. Ahí yo digo, bueno, ahí ya tenía un sueldo, tenía un contrato. Al otro año, al toque, entro al conservatorio musical. Un trabajo de provincia. Y entonces, en ese momento, Arturo de Felice, que era el rector, me dice, Roberto, ¿no querés dar clase en el conservatorio? Sí, digo, pero ¿batería? Sí, me dice, ¿batería en el conservatorio? Sí, ¿por qué no? Dice,
pero mirá que yo no tengo un programa, lo mío todo es asistemático. Bueno, armate un programa, dice. O sea que entré de cero a buscar un programa de batería, llamar a lugares donde supuestamente Mar del Plata con algunos bateristas y mirá, no tenemos, pero sí se está gestando algo con las baterías, hasta que aparece un programa de La Plata, de Berizo, un programa, digamos, inicial, y bueno, a partir de ahí me empezó a basar y yo tuve prácticamente a armar toda la carrera del profesorado de batería, la tuve que armar yo. Claro, porque era ese mismo conservatorio donde vos no pudiste aprender batería. Claro, sí. Y bueno, hoy en día, no digo que abundan, pero hoy en día hay varios conservatorios ya que está la batería. Después de la batería en Olavarría vino el bajo eléctrico. Y bueno, y todas las cosas, o sea, yo las tuve que buscar. No iba a un lugar y tenía todo armado. Tenía que armarlo yo, o sea, me tengo que armar el trabajo. Me costó adaptarme a lo sistemático, a presentar, digamos, a hacer fundamentar cosas. El Chino Correa me ayudó un tocazo con eso, a veces a fundamentar para, digamos, pedir más horas de trabajo porque había más alumnos, eso había que fundamentarlo, pues si no yo ya veo que pongo... quiero trabajar más horas y nada más, iba a poner seguro. Pero lo burocrático, digamos, sí, eso me costó siempre. Pero bueno, había que hacerlo, sí. ¿Y te gustó formar gente? Me encantó, sí. ¿Y qué crees que dejaste en los que has formado? Es media caprichosa la pregunta porque tenés que hablar de vos y de lo que vos hiciste en otro, pero... Pasa así, mirá, yo por ejemplo, un día, estando en el conservatorio acá, entra una chica a la cocina, que a veces donde uno se juntaba un café, un mate, algo, y entró con un toco de hojas, ¿viste? Y me dice, profe, dice, usted que estudió didáctica, dice, yo tengo un problema. Digo, no, yo no estudié didáctica. Me mira, ¿no estudió didáctica? No, le digo yo. ¿Y cómo hace? ¿Cómo yo tengo que estudiar todas estas hojas de didáctica que son los futuros que van a dar clase? Bueno, es algo natural que yo, eso sí que yo creo que lo tengo de natural. Yo podía a veces tener 10 alumnos y los 10 alumnos eran diferentes. Y era como que yo por ahí tenía una receta para cada uno. No una receta sola, porque si a veces vos tenés un solo patrón de enseñanza, tenés 10 que no son iguales. Entonces alguno va a entrar medio chueco, el otro la va a agarrar más o menos. Y yo siempre lo que tuve con los alumnos era ayudarle a descubrir lo que ellos tenían. Yo no me basaba a veces decirle, pucha, que por ahí te lo evalúan, mirá, la técnica no agarró bien con el palo, entonces a vez de ponerle 9 le restamos 3 puntos, es 7. ¿Viste? A mí me caía bien cuando yo le explicaba algo, le decía, bueno, esto ahora yo lo toco acá en el tambor, pero vos para la próxima clase tocalo en toda la batería como vos quieras. Y tráeme no un ejemplo, tráeme 2 o 3, que eso es lo que vas a hacer el día de mañana. A esas cosas yo apuntaba más. Y hoy en día, cuando yo a veces veo a los bateros y que cada uno está trabajando, qué sé yo, de todos los pibes que se recibieron conmigo, hoy en el conservatorio de baterista debe haber como 5 o 6, y cada uno son distintos. Cada uno son distintos. ¿Y está bien que así sea o no? Es que sí. Yo creo que lo que dejé con ellos, me lo han hecho saber, o yo por ahí lo observo, es el amor de dar clase, el amor de enseñar, la responsabilidad. Y bueno, eso yo creo que es lo principal. Decir, bueno, comprometerte, ¿viste? Que no es decir tal cosa, digamos, hacer tocar a gente que le puede costar mucho, porque con los que ya ya está. Pero es bueno, yo he tenido casos de gente que por ahí dice, no puedo coordinar, bueno, y salieron tocando. Esa es la idea, ¿viste? Te digo más, si vos hoy vos me decís, ¿qué haces? ¿Querés tocar o querés enseñar? Yo hoy te diría que quiero enseñar, me gustaría seguir enseñando, tipo clase online, dando alguna clínica,
Y lo digo bien seguro. Sí, sí. Tenemos que hablar de Los Condes un poco. Uf, tremendo. ¿Ese fue tu lugar musicalmente o o caprichosamente se te ubica como que es tu lugar ese? Mira, yo había ido, nosotros después en el grupo Sombras, a dos de los integrantes, Robertito Carabajal, que ya no está con nosotros, y Miguel Ángel Pey, les toca, el servicio militar les toca Marina, o sea, 2 años clavados. Yo entraba después que ellos. Me salvo, volvemos a Mala Sombra, pero no es Mala Sombra, sino es Macrobios, con algunos cambios de bajista, pero los 3 seguíamos siempre. Con Macrobios vamos a tocar al sur, vamos a Sierra Grande, y a partir de ahí tocamos en Trelew, tocamos lo que hoy serían las grutas, pero en esa época no había nada. Estoy hablando del año 70 y pico, ¿viste? Bueno, y yo había decidido hasta quedarme a vivir en el sur. Me gustaba, el sur hasta ahí, ¿viste? Más abajo no. Viste que el sur hasta ahí, tener las playas, verano es verano, invierno es invierno, ¿viste? Pero más arriba, tampoco conocía, ¿viste? Yo conocía hasta ahí. Y bueno, nos peleamos, nos separamos, habíamos ido 4, Carabajal y Pei se vuelven, musicalmente fue, no personal. Y me quedo yo con la Glaize, Rubén, y nos quedamos un tiempo tocando ahí. Y yo digo, bueno, era el primer día de la madre que yo no la pasaba con mi mamá. Yo digo, bueno, vamos para la barría, no sé vos qué querás hacer, Rubén, pero yo voy a la barría, la saludo a mamá, estoy un tempito y me vengo para acá. Y en ese interín conozco a mi señora, hoy en día mi señora, y bueno, nace un romance ahí, me quedo. Los Condes, se iba el baterista, Sabatini, me ven a mí, y yo digo, bueno, voy a tocar, pero no con la idea que me iba a ir al sur, no sé si me voy al sur, pero digo, bueno, voy a tocar, los voy a sacar un poco del apuro, y estuve como 22 años, y re amigos, yo te puedo asegurar que en todos esos años ninguno le dijo a otro mal, porque viste, ha ocurrido en grupo que te podías hasta ir a las manos, después está todo bien, viste, a veces como el equipo de fútbol, a veces en el vestuario se gastan, pero ahí nunca, la disfrutábamos tanto. Entonces no es tan caprichoso que haya una asociación absoluta entre Peirano y Los Condes. No, claro. Fueron muchos años. Sí, muchos años, y pasarla bien, divertirnos, y amigos. Sí, la pasamos re bien y tener experiencia muy linda con Los Condes. Yo digo, hubo un tiempo que no toqué y que tocó Robertito Rosselló, un ex alumno mío, hoy profesor de batería, y Los Condes, yo creo que un sábado y domingo llenaron los 3 pisos. Después pasa el tiempo, vuelvo yo otra vez a llenar los 3 pisos. Era tremendo. Sí. Esa participación en Los Condes, por ahí te leí una frase que decía: soy un agradecido de haber tocado siempre en mi ciudad, dijiste alguna vez. ¿Ese agradecimiento un poco está ahí en Los Condes? ¿Cómo? No te entendí. Si ese agradecimiento de haber tocado siempre en la ciudad está en lo que generó Los Condes, o hay otro o es más general. No, eso lo generaba ahí, lo generaba con el tema de Los Condes, sí. ¿Qué se generaba? Contanos para los que no fuimos parte, testigos, y también para muchos que pueden estar mirando que dicen, ¿y estos dos de qué están hablando? ¿Qué se generaba alrededor de una presentación de Los Condes? Aparte de los teatros llenos. Sí, y mirá, nosotros, yo la primera vez que toco, digamos, que hacemos eso del teatro municipal, siempre se hacía a fin de año, y vos ves que se llenaba el primer piso, mirábamos, se llenaba el segundo, se llenaba el tercero, y que todavía decía, esperen que hay gente afuera, ¿viste? La onda que nosotros ya veníamos generando entre nosotros, de armar los equipos y todo ese tipo, después tocarla, disfrutarla, cuando por ahí había algún error con un cabezazo lo arreglábamos, sentir que el público, porque
vos lo sentís cuando el público entiende lo que querés decir vos, que no está ese, digamos, que a veces puede estar ese, que hay, ¿cómo te podés explicar? Una barrera. Está ese, claro, ese espacio que queda, como decir, público, escenario. Está bueno cuando se junta. Cuando vos entendés que te están, digamos, entendiendo lo que estás queriendo decir, ya sea con los gestos, con la música, con lo que tengas que hablar, el contacto que tenía el Sapito, que era tremendo con la gente. Yo digo, los Condes son los Condes porque está el Sapito, porque pasaron muchos músicos por los Condes, y eran los Condes. Bateristas habrán pasado 10, 12, guitarristas, bajistas, pero era el Sapito. ¿Y qué pasaba? ¿Por qué esa rotación de músicos que decías pasaban tantos? ¿Había cansancio? ¿No se adaptaban? Contra vos que tuviste 2 décadas. En el caso mío, nosotros se me da después de todo lo que yo te conté, de Macrobio, todo eso, de volver a ir al sur, y armamos es como que de los Condes, Omar Crestía y yo, no recuerdo si había otro más, nos vamos a tocar a Río Gallego, y ahí los Condes como que queda un tiempo sin tocar, el Sapito arma, y ahí es donde entra otro baterista, donde entra otro guitarrista, y así fueron pasando cosas. Decisiones de cada uno de los músicos, digamos, de ir abriendo otros caminos. Y mirá lo que por ahí eso lo hacía el Sapito. Un día me dice el Sapito, entró a tocar el Chino Correa con los Condes. Tito Catani me dice un día el Sapito, dice, ¿qué te parece si lo vemos a Tito? Digo, Tito no ha tocado nunca en los bailes. Él siempre tocó temas propios y tocaba, digamos, en confitería, boliche. No sé, ¿qué opinás vos? Pues bueno, me dijo que sí. Y estuvieron rechochos, estuvimos como 4 años tocando. Bueno, ahí tenés otra formación. Y Tito, pero re contento la experiencia que pasó de tocar. Él no se imaginaba que fuera una cosa así, ¿viste? ¿La sociedad de Olavarría valoró la música o valora la música o los músicos que hacen música en Olavarría? Yo creo que sí. ¿Tiene una valoración hacia ellos? Sí. Yo lo vi, por ejemplo, con Añoranza, cuando vamos a Chile, que después es como que Añoranza comparte ese premio con la ciudad, y yo estaba mirando el video, el teatro lleno, y así con distintas manifestaciones, con distintos géneros, con distintos músicos. Van. Actualmente hoy hay gente, hoy en día hay mucha, digamos, mucha demanda. Tal vez no hay teatros llenos, pero sí en lugarcitos, en patios donde van 30 personas, 20, 40, y está la gente, sí. Yo te diría que sí. ¿Instás a quien quiera hacer música a hacer música en Olavarría, como decidiste vos, o crees que hay que migrar? Yo, la verdad, porque uno dice, bueno, yo quedándome acá, toqué en escenarios muy importantes. En Buenos Aires, con Jazz Trío, toqué en el Auditorio La Recoleta. Cuando fuimos con Añoranza, estuvimos en el Teatro San Martín, que hablábamos con el Costón, Chile, Chapamalay, lugares importantes. Haber recorrido casi toda la provincia. Y hoy en día más, porque hoy en día vos decís, bueno, yo me instalo acá y, claro, a veces sí, bueno, si tenés algún trabajo ya que tenés que hacerlo en Buenos Aires, bueno, hay muchos chicos que lo están haciendo allá, pero hay trabajo que por ahí lo podés mover, hacer cosas acá y moverlos, presentarlos en Buenos Aires. Vos viste, hoy todo pasa por tener un aparatito y lo van. Según también que trabajar, porque si vos decís, bueno, yo mañana gano un concurso de tocar los timbales en el Teatro Colón, donde tengo 2 o 3 ensayos por semana, me tengo que quedar a vivir en Buenos Aires. Pero yo creo que es relativo también. Uno a veces, vos decís, bueno, acá parece que no digo la suerte, pero bueno, acá no puedo encontrar lo que hago, bueno, voy intentándolo en otro lugar y después veo cómo me manejo. Es así.
Pero si tenés que decir, sí, que le metan acá en la ciudad que se puede. Sí, porque yo te dije, soy recontra en todo, ya sea en el deporte. Yo digo, porque es tu lugar, ¿viste? Porque si no, no queda nadie. Uh-huh. Vamos a pelearla de acá. Y bueno, hoy en Olavarría, vos hablás con cualquier músico de afuera profesional, te hizo Olavarría, pero cuna de músicos. ¿Viste? Te lo dicen todos. ¿Y vos, si tenés que destacar, a quién destacarías? De los músicos que ha dado Olavarría. Y hay muchos. Si miramos para atrás, porque por ahí a veces puedo llegar a cometer el error de olvidarme de alguien, pero si miramos para atrás, Alén, uh-huh. haber agarrado toda la época del jazz con Mono Villegas, haber tocado tanto tiempo con Mercedes Sosa y tanta gente. Él tocaba acá en los combos Clipper, tocaba en los bailes, en el Club Social, con el papá de Roberto Noya, con Letieri. Y bueno, después, qué sé yo, tantos músicos, y se me viene a la cabeza Eduardo Timpanaro, Quistio Lazo, muchos. ¿Verdad? Muchos. Hay una cuna entonces. Sí, y cada uno de su lugar formaron gente también, ¿Recordás algo de la batería que digas, no era por acá? ¿Por qué encaré por acá si no era por acá? ¿Te arrepentís de haber elegido algo que digas, te pasó? Viste que todos, por más que amemos lo que hacemos, siempre nos tocamos con un episodio, un hecho. No, ¿por qué elegí esto? Y te arrepentí, querés tirar todo. Claro. No, sí me ha pasado haber escuchado después un recital de lo que toqué. Y ese recital era con Albedrío. Nosotros hicimos en el año 75 en el Teatro París. El Cine París. Y después lo que era el Cine Olavarría, que eso no sé si fue a los 2 o 3 años más. Y escuchando después un tema que era propio que hacíamos, yo sentí, cuando lo escuché, yo dije, que metí de pata, me mandé tocando acá, porque la embarré todo lo bueno que estaba haciendo Marc Crestia. Era un tema a la onda por ahí Pink Floyd, con esos punteos largos, con mucha, y yo atrás de la batería pegándole palo, ¿viste? Yo dije, bueno, eso me sirvió como para decir, bueno, abrí los ojos, abrí los oídos, fíjate qué es. Creo que lo cometí una sola vez el error, porque me sirvió, ¿viste? Uh-huh. Pero después... No a punto de tirar todo, digamos. No a punto de tirar todo y dejar. No, de tirar todo no, gracias a Dios. No, porque siempre, si es tocar, siempre tuve la suerte de tocar en grupos que tocaban. O sea que trabajaba viernes, sábado y domingo siempre. No me pasaron cosas raras como para decir, no, esto no, ¿viste? Uh-huh. ¿Y musicalmente qué crees que fue lo mejor que hiciste? ¿O qué etapa de tu vida musical fue la mejor? Donde vos diste todo, ¿no? Sí, yo creo que fueron muchas. Decir, con Añoranza fue tocar algo que era muy fino de tocar, con escenarios exigentes. Estabas tocando y abajo veía que había músicos. Nosotros, la vez que tocamos en Varadero, estaba la prueba de sonido y terminamos la prueba de sonido y seguía probando León Gieco. Estaban los músicos mirando, viste los festivales como son, uh-huh. Detrás del escenario están todos los músicos. En Chile los pasó lo mismo, estaba Iliapu, y bueno, decir, bueno, acá tengo que poner, digamos, porque nosotros a su vez con Añoranza teníamos libertad para tocar. Si nosotros teníamos un tema y acá había algo obligado para hacer, de acá teníamos la libertad de ir moviéndonos según lo que estaba pasando, uh-huh. Para que eso no se haga monótono, ¿viste? Y vos mismo digas, todas las noches tocando lo mismo, ¿viste? Entonces teníamos esa libertad, por eso era tan fresco. Lo mismo nos pasaba con los Condes, ¿viste? Teníamos un tema de Ipar, de acá, pero de acá, bueno, ahí poníamos lo nuestro, y después decir, una vez me llaman de Tandil, que venía Walter Malosetti con el cuarteto de él, o trío, y no venía ni baterista ni bajista. Entonces pedían baterista y bajista en Tandil.
Entonces de Tandil me llama Coye Granato y dice, Roberto, dice, mira, pasa esto, ¿querés tocar? Pero yo no la pensé, yo le dije, dale. Pero después cuando digo, tocar con Malosetti, yo estoy loco. Yo no tenía tanta experiencia de escenario tocar jazz. Sí, de estudiar sí, pero es muy distinto a estudiarlo que después ejecutarlo. Viste el tranque que te da el tema. Entonces, cuando iba en el colectivo, que ya había de Olavarría, voy hasta Azul, de Azul cuando iba allá, yo digo, buah. Prácticamente me lo presenta la Malosetti, y todavía él me dice, bueno, gracias, dice, por tomarse la molestia de venir a Olavarría. No, le digo, gracias a usted, le digo, Malosetti, ¿te imaginas? Y dice, bueno, nos vamos a dormir un ratito y a la tarde hacemos un repaso así nomás y después tocamos. Porque, viste, una cosa que te diga, no, vas a tocar un tema invitado, pero tocar todo el concierto. Bueno, ahí donde yo digo, acá donde tengo que poner, a ver, ¿sirvió todo esto? ¿Qué me falta? Lo mismo también cuando toqué con Fa Fernández, acá en el teatro, en el Festival de Jazz, casi sin nada de ensayo, y bueno, ahí donde también uno se pone a prueba en un montón de cosas, las exigencias. Hay cosas a veces que, ¿cómo te puedo decir? Te encontrás con que a veces puede ser muy distinto a lo que vos tocas acá, viste que todos amigos, bueno, no importa, lo hacemos otra vez, pero por ahí te encontrás en otros lugares que tienen otra exigencia. La exigencia es otra. Y tenés que estar preparado también, viste, porque después te puede como decir, no toco más. Porque, ¿qué pasó? Y fue como, para mí, no me ocurrió, pero ha pasado. ¿Viste? Y hoy tu relación, tu relación con la batería, ¿cuál es? Estoy todos los días. El otro día, estos días de calor, digo, la voy a desarmar, me voy a quedar nomás con la goma, porque si la veo armada, la voy a tocar. Y un calor bárbaro, ¿viste? Y habré estado la batería armada, no sé, 4 días, la armé otra vez. Todos los días subiendo cosas, estoy subiendo a Instagram o a Facebook, estoy subiendo ejercicios, y siempre me pongo a tocar cosas. Te digo más, me parece que estoy estudiando más ahora que antes, porque tocazos de libro y había cosas que estoy mirando que antes no las hacía o las dejaba pasar, y ahora digo, mira. Ahora estoy muy abocado también porque hoy te llega todo. Hoy vos decís, bueno, yo quiero los solos de Elvin John, por ejemplo. Los tenés a todos. Los tenés en libro, los tenés gratis. Entonces, es como que estoy estudiando la frase de esos bateristas de antes, ¿no? Yo me acuerdo que el batero de Led Zeppelin, Bohan, él tenía un sheite muy capo que era, viste, y un día le preguntaron si era creación de él. No, dice, yo se lo saqué a Elvin John. O sea, mirá vos, un batero de rock súper polenta sacando del jazz, o sea, de otro estilo. Así que estoy haciendo eso, sí. Actualizado como para plenamente. Más esos bateristas, ¿no? Se tocaba tal vez de otra manera, ¿sí? Y hoy está todo documentado, está todo. Y estos encuentros que hace poquito tuvimos uno, estos encuentros de bateros y mostrar la batería en su máxima expresión, ¿cómo te surgió la idea y qué resultado estás viendo después de ya varias experiencias dadas? Eso pasó, Volpini, baterista, ahora prácticamente creo que no está tocando tanto en el plano profesional, se ha quedado más tranquilo. Él, inclusive la banda de él acompañaba cuando venía gente de afuera, él tenía una banda, entonces a veces para achicar los costos de los de afuera, pasaban las partituras y capaz que venía el pianista y un guitarrista, pero el resto de la banda la ponían acá, y él ponía la banda. Bueno, él fue el que empezó a organizar los primeros encuentros de bateristas, los Drum Fets, ¿no? Ahí te encontraba con el batero, todos, el batero de Spinetta, el batero de Charlie, de todos. Entonces empezamos a tener una relación con él. ¿Cómo surge el encuentro con Miguel Galgano, el artista plástico? Y bueno,
baterista, percusionista, un día decíamos, Miguel, digo, ¿qué te parece si sería bueno, digo, hacer un encuentro de escuelas de música, en este caso municipales? Yo estaba en la escuela municipal. Lo más inmediato, Tandil, Olavarría, Bolívar, La Prida, lo más inmediato. Y bueno, empezamos Miguel empezó a armar algo en carpeta, en un borrador, y cuando casi ya lo teníamos armadito, es que Miguel le agarra el infarto, se muere, y eso quedó ahí. Entonces por un año no lo retomamos, pero la idea surge de hacer algo en homenaje a él. Entonces no se hace ese encuentro, pero sí se hace el homenaje de baterista, muy similar a lo que hacía Volpini en Buenos Aires. Se empieza a hacer en el teatro, en distintos lugares de la Barría, y se deja hacer como 3 o 4 años, se retoma otra vez, y se retoma con otro formato, porque antes el formato era, se subía un baterista, hacía un solo, o si tocaba con un grupo siempre buscaba que la batería tenga un desempeño que sobresalga. Y hay otro formato ahora que es tocar al unísono, que es una sensación tremenda. Vos estás mirando y tenés alrededor 30 tipos, 40, y vamos tocando todo lo mismo, es tremendo. Y toca como puedas tocar. No es que tocan los que pueden dar una exhibición de baile. Toca aquel que sienta. Yo el otro día lo que pasó acá lo vi después, en el último encuentro, que miro así, veo un chiquito, pero no sé, tendría 10 años, 11 años, tocando el último tema de Jijiji de Redondo. Uh-huh. El padre después lo sube en Facebook, que el pibito pidió, no sé a quién estaría tocando en su momento, y se siente para él, dice, papá, lo mío es haber tocado con todos estos maestros de Olavarría. ¿Te imaginas? Esas cosas que eso en el teatro no hubiera pasado, o en otro lugar, con otro formato, digamos. ¿Viste? ¿Te das cuenta? Lo permitió el formato. Claro, pues nosotros elegimos los temas, son todos temas no para complicarle la vida a nadie, sino temas, hay que tocarlo, pero son todos grupos muy derechos, del rock o pop internacional y nacional. La inscripción se hace a través de un QR, vos largás la propaganda, te anotás a través del QR y se te pasan los temas. Tocás los temas que puedas o tocas todo. Bueno, no hay ensayo previo. Nos juntamos tal día a las 2:30 a armar las baterías, hacemos una probita de sonido y se largan los temas. Entonces los chicos por ahí, uno está mirando al otro, si se pierde, es un ida y vuelta, está bárbaro. ¿Sí? ¿Y se aprende ahí? Sí, porque el tema concentración, porque no tuviste posibilidad del ensayo. Viste, a veces vos con la batería, tal vez con otro instrumento a veces, pero vos con la batería se te fue el tiempo y para vos volver a retomar, porque es todo rítmico lo que haces. Que estás tocando por ahí algún otro instrumento y sí, bueno, lo dejo pasar, lo agarro en la próxima. Con la batería a veces se complica un poco más. Y más que estás tocando sobre pistas originales, estás tocando el tema de Jiji, no es que que está grabado por otro grupo, no, estás tocando lo original, estás tocando con los redondos. Y no te esperan. Claro. Te cruzaste, bueno, sabré Dios cuando te agarras otra vez. Por eso, pum, mirás al de al lado y te enganchás otra vez. Por eso que a veces combinamos batero de experiencia con alguien que se ponga atrás o lo vayan viendo. ¿Cuántas baterías sonando habrá en Olavarría hoy por hoy? ¿Tenés idea? Más allá de las que participaron en el festival, porque calculo que pueden haber estado todas, pero... Nosotros, por el lugar, digamos, el espacio que teníamos, para estar un poco cómodos, pusimos como límite 30. Pero después mirando, que nos queda otra lista más, podían entrar 10 o 14 baterías más. Ahí ya se agotaría, serían 40 y pico. Porque la otra vuelta eran 30, pero tocaron más baterías, porque en cada batería después iban cambiando. Capaz que en la batería mía, yo toqué un tema solo, no dos, tocaron como 3 o 4 bateros ahí. Que si esos le sumás las baterías, se hacen mucho más. Se me está yendo el tiempo previsto, podríamos seguir, pero quiero hablar un poquito del timbal de la Sinfónica, porque también te marcó. Empezaste por unos días, me parece, y también 2 décadas. Sí. Bueno, eso yo siempre se lo agradezco a Patané, porque tengo cada anécdota, porque
yo voy a comprar un pad, Otapad, perdón, que son, es un aparato que tiene, digamos, en ese caso, traía rectangulares 4 y 4, o sea, que vos tenías la posibilidad como que si fueran 4 tambores, 8, según el caso. Esos tienen sonidos ampliados. Vos lo manejás, vos decís, bueno, armo un set de percusión, tambores, tengo una bata, tengo pedales. Bueno, ese pad venía con un set de instrumentos clásicos. O sea, había timbales, había platillos, todo, digamos, dentro de lo sinfónico. Entonces, yo se lo compro a Patané, porque uno de los viajes que hicimos a Chile con una añoranza, era muy jodido llevar la batería, porque nosotros hubo veces que de acá fuimos en auto hasta Bahía Blanca, tomábamos el avión ahí, y iban en autos particulares de los chicos, no había una combi, que vos decís. Entonces, el pad entraba en una valijita y... Entonces, bueno, lo compro con esa intención. Y después lo agregué a la bata, porque yo decía, pucha, para no llevar un bombo, programo un sonido de bombo acá, entonces, o no tengo cencerro, programo un sonido de cencerro. Bueno, le digo a Patané, maestro, le digo yo, ¿vio lo Tapazzi? ¿Usted sabía que tiene un set sinfónico? No me diga, dice. A ver, dice, bueno, lo probamos. Dice, Roberto, dice, ¿usted no quisiera integrar la sinfónica? Digo, pero maestro, tocando con un pad eléctrico. Patané, un zarpado bárbaro, porque la verdad, divina. ¿Vos te imaginas en el Teatro Colón que esté alguien tocando con un Otapad eléctrico? Bueno, los 2 o 3 primeros años... Con eso. Un día vamos a tocar al Teatro San Martín, en el 7º piso, un concierto de acá, de cuerdas, timbal y un solista de piano de Buenos Aires. Claro, yo llevé el Otapad. A mí era una risa porque cuando llegó el pianista, miraba para acá y veía que yo estaba armando un atril, sacaba un aparato que para él dirá, ¿viste? Y me miraba, él tocaba y me miraba. Bueno, ¿qué pasó? El ensayo era a las 5 de la tarde, nosotros creo que tocábamos a las 6. Y él con un equipo yo llevaba. Se metía el partido. Porque arriba estaba Radio Municipal. Acá mismo, yo a veces nosotros ensayábamos con la Sinfónica, teniendo tapado el equipo, y tomaba los cosas de los remiseros. Vos sabés que yo estaba practicando y decía, lleva la pelota con Sanatán. No, fue, el pianista dirá, no entendía nada. Terminó, al final zafamos. Suben dos señores grandes, me acuerdo, vestidos, mejor uno estaba de saco blanco, una pinta bárbara. Para eso eran uno de los maestros de Alfredo Rossi, que Alfredo Rossi estaba estudiando con ellos, digamos, ya dentro de la música contemporánea, dentro de lo clásico. Entonces, dice, ¿nos puede, maestro, dice, mostrar, a ver? Dice, porque nosotros nos sentamos, cuerda y timbal, y no veíamos el timbal. Dice, no van a tocar la obra sin timbal, que es tan importante en esta obra. Y vimos este aparato, ¿qué es? Bla, bla. Dice, mañana lo voy a tratar en mi cátedra, dice, el poder de la síntesis, dice. Mirá vos, ¿no? Y bueno, después sí, se compran los timbales. Pero el que la vio fue Patané. Patané fue el que la vio, la recontra vio. Y te digo más, lo mismo pasó una vez cuando tocábamos una obra, la 1812, que en un momento de la obra entra el ejército salvador a salvar no sé si es Francia, creo que es, y están los cañones. Y cuando se hace eso en grande, que se ha hecho en la cancha de River, con la Sinfónica, la del Teatro Colón, la de los Granaderos, creo también, porque también va con fanfarrias, los cañones son originales del sonido. Y acá, Patanero hicimos, Eduardo Timpanaro hizo con un teclado imitando los sonidos de los cañones. O sea, fíjate. Y bueno, volviendo al timbal, es muy distinto a tocar en un aparato a tocar el timbal, y también es muy distinto a tocarlo en la batería, es otro instrumento, otra historia. Así que tomé un par de clases con el timbalista de la Filarmónica del Teatro Colón, y bueno,
así fue. También me tuve que hacer bastante solo. Después ingresa a la Sinfónica un pibe que él sí estaba recibido de percusión, él me pasó mucha data también, y bueno, y fueron 22 años. ¿Viste? Y largas estadías las tuyas, de quedarte mucho tiempo, digamos, en los lugares. Sí, la verdad que sí. No es que estuve en un grupo y volé a otro, no, bastante. E interpreto o descubro al escucharte que disfrutaste de esas largas estadías en esos lugares. Sí. Uh-huh. Sí, tremendo, la verdad que sí. Yo no la pasé mal con nadie. También tuve 4 años tocando con un grupo de Azul, en la época que había un tire bárbaro a la Barriga Azul. Pero era recontra bienvenido ahí. ¿Viste? Peyranito, se me terminó el tiempo. Pero antes de terminar, esta la pongo a prueba a veces con algunos entrevistados y funciona. En otros casos sale una porquería. Así que como veo que has probado con varias cosas y salió, por ahí sale. Te voy a pedir que te pongas en rol de periodista 1 minuto y la última pregunta te la hagas vos y la respondas. Es decir, hacete esa pregunta para cerrar la entrevista y contestala, por favor. A ver, podría ser Bueno, si Roberto Peirano, si usted tendría que volver a vivir, ¿volvería a hacer lo mismo? Sí. Hacer lo mismo. Para mucho. Sí, a mí me hubiera, ¿quién no le hubiera gustado tocar la batería en una gira con Eric Clapton? Pero lo que pasé, lo pasé re bien, o sea que no tengo la necesidad esa, no sé si me entendés. Con todo, no tengo necesidad de haber quedado en Buenos Aires tocando con lo que sea. Es eso, sí, volver a hacer lo mismo. Con la misma familia, la misma señora, los mismos hijos, el mismo nieto, todo lo mismo. No, está todo de 10. Peirano, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Siempre estamos. En la ruta que transitas, en la casa que soñás, en el tren en el que viajás, en la cancha donde alentás. Siempre estamos. Cuidando a nuestra gente, construyendo comunidad, aportando al mundo que soñás. Siempre estamos. En cada bolsa, en cada camión, en cada proyecto. Cementos Avellaneda, más de 100 años construyendo futuro. Vení a Casa Silvia, todos los productos te podés llevar. Muchas ofertas, todos los días podés encontrar. Ya te esperamos para atenderte con cordialidad. Vení a Casa Silvia y la tuya renovar.